Queridos hermanos, muy buenos días. Saludarles en el nombre del Señor y aquellos que nos están siguiendo desde sus casas también, a través de las redes sociales que nos dan en esta mañana la oportunidad de acercarnos a sus casas y compartir con ustedes la palabra del Señor. Sabemos que hoy es el día que el Señor ha preparado para que nosotros podamos bendecir su nombre, ¿verdad? Y bueno, y damos las gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar congregados, pero aquellos que justamente por el tema de la pandemia que estamos pasando no tienen la oportunidad de estar presencialmente con nosotros, damos gracias que nos pueden seguir igual en esta mañana desde sus casas. Y es un tiempo, yo creo que cuando nos congregamos, cuando estamos juntos, es un tiempo de bendición. Es un tiempo donde nosotros podemos compartir juntos y buscar juntos la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando lo hacemos con un corazón agradecido, nosotros buscamos ahí al Señor porque queremos agradecer al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo en nuestra vida y por lo que va a seguir haciendo. Cuando nosotros no tenemos gratitud, cuando no tenemos agradecimiento al Señor, muchas veces no queremos tampoco adorar al Señor. Nuestra adoración a Dios va en relación directa con nuestra actitud de gratitud a Dios, con la actitud de agradecimiento que nosotros tenemos hacia el Señor. Cuando nosotros estamos agradecidos con el Señor, cuando somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está haciendo por nosotros, es cuando surge espontáneamente la gratitud. Y la gratitud se convierte en adoración. Por eso cuando nosotros estamos agradecidos al Señor, como que inmediatamente lo que queremos hacer es adorar al Señor. Adorarle, no estoy hablando solamente de una expresión a través del canto o de la oración, ¿verdad? La adoración va mucho más allá. La adoración es un estilo de vida en el cual nuestra vida permanentemente está presentándose delante del Señor, como esa ofrenda de gratitud al Señor. Pero muchas veces en nuestra vida, en el diario vivir, nos olvidamos. ¿Y cuántas veces las preocupaciones que tenemos, los problemas, este mundo tan loco que nos toca vivir, este tiempo en donde permanentemente estamos corriendo, haciendo cosas, muchas veces esto hace que nosotros nos vayamos olvidando de esas cosas que son tan importantes que nos ha dado el Señor y de las cuales nosotros tenemos que acordarnos permanentemente. Porque si nos olvidamos de esas cosas, perdemos después el enfoque de agradecer al Señor por esas cosas. Y es ahí donde nos cuesta después adorar al Señor. ¿Por qué? Porque entramos en una vorágine de correr, de hacer cosas, de actividades, de cumplir con determinadas cosas, que a veces esas cosas nos demandan tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta dedicación, nos demandan tanto de nosotros que después nos olvidamos de lo importante. En esta mañana quiero compartir con ustedes el título de la predicación de esta mañana es Bendiciones Espirituales. Les invito a buscar en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Este texto que vamos a leer a continuación es tiene una riqueza doctrinal impresionante, una riqueza de cosas que son tan importantes en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestro compromiso con el Señor, en cuanto a aquellas cosas que son trascendentes en nuestra vida espiritual.
capítulo 1, versículo 3 del libro de Efesios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Muchas cosas que nosotros tenemos a diario no las valoramos. Muchas cosas que tenemos al alcance de la mano no las valoramos hasta que no las tenemos. Cuando no las tenemos, ahí nos damos cuenta del valor que tenían esas cosas. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice la palabra acá que el Señor, el Dios y Padre, nuestro Dios y Padre, nos bendijo a través de Jesucristo con toda bendición espiritual. ¿En qué pensamos nosotros cuando decimos el Señor me bendijo? ¿En qué pensamos? Cuando decimos recibí tremenda bendición de Dios. En este tiempo que nos toca vivir, la bendición es trasladada inmediatamente, yo creo que a cosas más bien externas, a cosas temporales, a cosas que tienen que ver con nuestro diario vivir, cosas que a veces son tan efímeras, a veces las bendiciones que nosotros consideramos bendiciones de Dios. A veces son cosas importantes y necesarias, sí, pero a veces no. Y a veces cuando pensamos en que recibimos una bendición de Dios, pensamos en cosas materiales. Y que Dios me bendijo con un trabajo y gloria a Dios. Y está bien. O a veces pensamos, recibí tremenda bendición de Dios, Dios me dio una herencia. Dios me bendijo con un auto, con una casa. Y está bien pensar en esas cosas. Pero acá la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo, Dios, a través de Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Está hablando de las bendiciones que nosotros hemos recibido de Dios a través de Jesucristo y que son bendiciones espirituales. No son tanto bendiciones materiales, físicas, cosas que nosotros consideramos importantes en nuestra vida, en nuestro diario vivir.
Por eso les digo que a veces nosotros no valoramos determinadas cosas que Dios nos ha dado, porque estamos inmersos en una vorágine, en un mundo tan loco que a veces nos olvidamos de poner la mira realmente donde tenemos que poner, la mirada en las cosas trascendentes y en las cosas importantes. Este capítulo 1 del libro de Efesios nos habla de bendiciones espirituales que nosotros hemos recibido a través de Jesucristo. Y en este párrafo que nosotros leíamos, encontramos 6 cosas, 6 riquezas que nosotros recibimos a través de Jesucristo. Se las voy a decir y después las vamos a ir viendo. A través de Jesucristo, Dios Padre nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos perdonó y nos selló. Esas son las bendiciones espirituales que nosotros hemos recibido a través de Cristo. Dice el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Está hablando acerca de la doctrina de la elección. Dice que Él nos escogió, o sea que Él nos eligió. La elección de Dios, de los que creen en Cristo, es una doctrina importante para el apóstol Pablo. La elección se refiere a la elección de Dios en Cristo de un pueblo para que sea santo y sin mancha a sus ojos. Pablo ve esa elección como una expresión del amor de Dios cuando Dios recibe como suyos a los que reciben a su Hijo, o sea, Jesucristo. O sea que nosotros fuimos escogidos, o sea, elegidos por Dios antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos apartados para Dios, o sea, santos. Cuando hablamos de santo, no hablamos de alguien que está libre totalmente de la condición de pecado, sino que alguien que está siendo transformado por el Señor, está en el proceso de transformación, de santificación, pero sí es alguien apartado para Dios. Versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados. Vamos a buscar en... perdón, me estoy adelantando. Vamos con el primero que vimos fue que fuimos llamados, que fuimos escogidos. El segundo, en amor, habiéndonos predestinado. La predestinación es una palabra griega que utiliza Pablo, que es prorizo, que significa decidir de antemano y se aplica a los planes de Dios incluidos en la elección. Por lo tanto, el hecho de que Dios nos haya escogido, nos haya llamado y nos haya predestinado, o sea que el Señor de alguna manera decidió de antemano nuestra salvación, y con esto hay que hacer creo que hay que atender a algo acá, ¿no? Porque a veces alguno puede pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que Dios, si Dios es un Dios justo, cómo Dios puede escoger y predestinar, o sea, llamar a determinadas personas y decir, esta persona sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí,
esta no. ¿En base a qué nosotros podemos decir que Dios escogió? ¿En base a qué nosotros podemos decir que Dios llamó a determinadas personas a recibir la salvación, escogió a determinadas personas para que fueran salvas y a otros no? Bueno, esto es en base al preconocimiento que Dios tiene. No es que Dios elige así a dedo, a unos sí y a otros no, sino que la doctrina de la predestinación y la doctrina de la elección es en base a aquello que Dios ya sabe de nosotros. Dios ya sabía la elección que nosotros íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que va a suceder desde el principio del universo hasta que se termine. Dios ya sabe absolutamente todo lo que va a suceder. O sea que en base a lo que nosotros, cada persona, cada ser humano, va a decidir, Dios ya eligió, Dios ya escogió, Dios ya predestinó. O sea que no, en esto no es que Dios arbitrariamente dice este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. No, es en base, en definitiva, a nuestra decisión. En base al preconocimiento que Dios tiene de las decisiones que nosotros vamos a tomar. O sea que Dios escogió, Dios predestinó, y dice el versículo 5, además, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 11 también, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que hemos sido predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados. Para ser adoptados como hijos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos adoptados como sus hijos. Dice un pasaje en 2 de Pedro, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos de Dios, ahora ha llegado el momento de que sean hecho partes de la familia de Dios. O sea que el Señor nos ha amado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que hemos sido adoptados por el Señor. La adopción se practicaba ampliamente en el mundo antiguo, pero había una diferencia fundamental entre la práctica secular y lo que vemos en el Nuevo Testamento. En el mundo secular, la adopción era por lo general en beneficio de los padres adoptivos, no para beneficio del niño. Por ejemplo, un agricultor podría querer ayuda para trabajar su tierra, o una pareja sin hijos podría querer a alguien para cuidar de ellos en la vejez. En el Nuevo Testamento, los beneficios son al revés. Si bien podemos estar seguros de que la adopción
da a Dios una inmensa satisfacción, nunca adopta con el fin de satisfacer necesidad suya. Él nos adopta porque nos ama, no porque nos necesita. Y lejos de explotarnos y someternos a una vida de servidumbre, Él hace llover sobre nosotros toda bendición espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo, y vamos a seguir ahí en Efesios, capítulo 1, que hemos recibido, nos bendijo con toda bendición espiritual. Hemos sido adoptados como hijos. O sea que tenemos los beneficios de hijos de Dios. Vamos con el cuarto. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. O sea que hemos sido redimidos. El término redimir significa salvar o rescatar, dar por terminado un castigo. O sea que el Señor, a través de Jesucristo, ¿qué hizo? Nosotros que estábamos condenados a una muerte eterna, nosotros que estábamos apartados de la voluntad de Dios y en definitiva camino a la muerte eterna, un día, a través de Jesucristo, Jesucristo nos rescató. O sea que pagó el precio, ese precio que ninguno de nosotros podía pagar, lo pagó una sola vez y para siempre Jesucristo. Y a continuación dice, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Otro regalo, otra bendición que nosotros tenemos del Señor. El perdón de pecados. Ya no cargamos con el pecado, ya no cargamos con la culpa, ya no cargamos con esa conciencia de maldad, ya no cargamos con ese peso en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hemos recibido libertad, hemos recibido el perdón por nuestras faltas, por nuestra iniquidad, por toda la basura que había en nuestra vida. El perdón de pecados. Versículo 13, el último. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el Señor nos selló. Y cuando nosotros vamos a Jesucristo, decimos, Señor Jesús, te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. El Señor viene, Dios y Padre, a través de la obra de Jesucristo, viene y sella nuestra vida, sella nuestro corazón, para decir que somos propiedad de Dios, para decir que no somos ya del mundo, que no pertenecemos al mundo, que ya no somos propiedad de Satanás, porque el Señor nos rescató. Por eso Él nos redimió, porque pagó el rescate, ese precio que había que pagar por nosotros, lo pagó Jesucristo. Y ahí Él nos redime. Él paga el precio. O sea que Satanás ya no puede hacer absolutamente nada, porque Jesucristo ha pagado el precio. O sea que ya no somos del mundo, ni de Satanás, ni de nosotros mismos. Ya no nos pertenecemos a nosotros, porque somos propiedad de Cristo. Y para identificar que nosotros pertenecemos a Cristo, el Señor ha colocado un sello que dice propiedad de Cristo. ¿Cuál es el sello?
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora y que habita y que está en nosotros. Él es el sello que ha colocado el Señor a través de Jesucristo. Dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que es las arras. Las arras es un objeto que se entrega, es algo que se entrega como garantía de que se va a cumplir una determinada promesa. Puede ser una suma de dinero que representa el primer pago para la adquisición de algo. O sea, es como una especie de adelanto. Un adelanto que yo te doy como garantía de que vas a recibir todo, en definitiva. Eso es lo que Dios hace cuando nos sella con el Espíritu Santo. Es una especie de adelanto que Dios nos da, un sello que Dios coloca en nosotros como garantía de lo que vamos a recibir. Como garantía espiritual de lo que vamos a recibir el día que estemos con el Señor. El día que el Señor venga por nosotros. Por eso, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que elevar la mirada. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Tenemos que recordar qué es lo valioso, qué es lo importante en nuestra vida. Muchas veces esta vida que llevamos nos desgasta tanto, como cantamos hace un rato, cansado del camino. A veces nos desgasta tanto el diario vivir, los problemas, las dificultades, las cosas que tenemos que vivir a diario, que nos van desgastando y vamos perdiendo a veces el objetivo y vamos perdiendo a veces la mirada de lo valioso y de lo importante. Por eso nos dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Somos conciudadanos. Nuestra ciudadanía está puesta en Dios, con Jesucristo. Acá simplemente estamos de paso. Y eso tenemos que entenderlo. A veces no lo entendemos. No entendemos que estamos de una manera transitoria en esta vida, en este mundo. Por eso, hermanos, yo creo que tenemos que nosotros, como dice acá la palabra, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo creo que tenemos que ver qué es lo realmente importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo trascendente? ¿Son las cosas de esta vida? ¿Son las cosas de este mundo? ¿O hay algo que trasciende más que eso? ¿O hay algo que es mucho más importante que eso? Nosotros, como decía al principio, generalmente valoramos las cosas cuando nos faltan. No nos damos cuenta de que en nuestra casa, cuando llega la noche, tenemos luz, tenemos agua, tenemos determinadas comodidades. No nos damos cuenta que las tenemos. Pero el día que nos falta, el día que se nos cortó la luz, el día que no tenemos agua, ¿cómo valoramos? Y ni se sabe si llega a pasar 2 días, 3 días, 4 días, una semana sin luz y sin agua. Es tremendo. Después nos damos cuenta de que esas cosas eran importantes para nosotros.
Pero antes no las... A lo mejor cuando nos faltó eso, recién nos dimos cuenta de lo importante que era. Si nosotros valoráramos más las bendiciones espirituales que hemos recibido del Señor Jesucristo, agradeceríamos más. Y seríamos mucho más espontáneos en cuanto a nuestra adoración. Porque daríamos mucho más gracias al Señor por lo que hemos recibido. Seríamos más agradecidos y adoraríamos genuinamente y espontáneamente al Señor. Porque somos agradecidos por lo que hemos recibido. Porque hemos recibido tanto. Hemos sido escogidos, predestinados, adoptados, redimidos, perdonados, sellados. Pero a veces esas cosas, en la vorágine de todos los días, como que se pasan de largo. Y pasan de largo. Y a veces las cosas importantes son las deudas que tenemos, los problemas que tenemos, las resoluciones que tenemos que tomar con esto, con aquello y con lo otro. Y las bendiciones espirituales que hemos recibido a través de Jesucristo siguen quedando relegadas y siguen quedando a un lado permanentemente. Y después no tenemos nada que agradecer. No tenemos nada que agradecer. ¿Cómo vamos a agradecer si en lo único que estamos inmersos es en problemas, en necesidades, en esto, en aquello y en lo otro? ¿Qué vamos a agradecer? ¿Qué vamos a adorar a Dios si no tenemos motivación para agradecer y para adorar? Por eso digo, hermanos, que esto que hemos recibido a través de Cristo tenemos que valorarlo. Porque cuando empezamos a considerar lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, nos damos cuenta que es como la luz o el agua. Si nos faltaran esas cosas, las pediríamos a grito. Pero como las tenemos ahí, las hemos recibido, las tenemos ahí, al alcance de la mano, y no le damos la importancia que esas cosas tienen. Por eso, hermanos, hemos recibido bendiciones espirituales y tenemos que valorar las bendiciones espirituales que hemos recibido. Señor, te damos gracias por esto en esta mañana. Gracias, Padre, porque hemos recibido todo, porque tú nos has dado todo, Señor. Gracias, Padre, porque estamos completos, estamos satisfechos completamente, estamos totalmente completos con lo que tú nos has dado. Pero lamentablemente nuestra insatisfacción, muchas veces en la vorágine de este mundo en el cual estamos, somos de alguna manera engañados también, Señor. Somos engañados porque perdemos de vista lo importante, lo valioso. Pero te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, de lo contrario y que nos ayude, Señor, a ser agradecidos cada día, a valorar todo aquello que nos has dado, todo lo que nos estás dando permanentemente y ser agradecidos continuamente, Señor, por lo que nos has dado. Señor, ayúdanos a poner la mirada en lo importante, en lo valioso, en lo que trasciende, en lo que va mucho más allá de esta vida, de este mundo, en aquello eterno. Ayúdanos, Señor, a poner esa mirada en ti. Oh, Señor, que así sea, Padre, que así sea. Que así sea, Padre. Y te ruego, Señor, en esta semana que comenzamos, tu bendición, tu cuidado, tu gracia, tu favor, Señor, tus bendiciones espirituales sobre tus hijos. En este lugar y todos aquellos en sus casas también, Señor. Que nos guardes de todo mal, Padre.
que cuides nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Oh Padre, que así sea, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor, y que ella siga trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Quedamos ya despedidos y bueno, volvemos a encontrarnos en breve. Les saludamos a aquellos que están desde sus casas también, deseándoles las más ricas bendiciones espirituales del Señor. Amén. Amén.